Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer algo particular, algo que no hacemos generalmente en este canal, pero que me parece muy importante. Y es que vamos a hablar sobre una película. Desde que empecé a contarles en mis investigaciones sobre el problema de la inexistencia del otro en la teoría de Lacan, es decir, de cómo Lacan sostiene que el otro no existe, muchas de las dudas que surgieron en ustedes y preguntas que me hicieron llegar a partir de comentarios en el canal o a través de mensajes en redes sociales tienen que ver con la idea del nihilismo. Es decir, muchos de ustedes creen que si se genera la noción de la inexistencia del otro, eso puede terminar de alguna manera produciendo una especie de nihilismo en los pacientes, o como si el fin de análisis fuera una especie de nihilismo absoluto y pérdida de sentido, que terminara de alguna manera en la melancolización. Un poco lo que yo trataba de explicarles es que, por un lado, es cierto que la inexistencia del otro genera la pérdida de sentido, es decir, la noción de que no hay nada, pero al mismo tiempo trataba de proponerles cómo esa nada, por otro lado, es creativa, que permite la posibilidad de crear cosas nuevas y diferentes. Todo el tiempo me piden ustedes que de las cosas que hable trate de dar algunos ejemplos, y yo sé que es un poco complicado porque en psicoanálisis lacaniano tratamos de no hablar demasiado de los pacientes, o por lo menos yo trato de no hablar demasiado de los pacientes, y a veces es muy difícil poner estos ejemplos que ustedes me piden. Pero en esta ocasión les voy a traer un ejemplo que me parece realmente muy interesante, y es sobre una película que vi el otro día en Netflix. La película lleva por título Bokeh, y es una película muy interesante para pensar el problema de la inexistencia del otro. Así que si les parece, vamos a hablar un poco de ella. Quiero dejar en claro, tal y como dije la vez pasada con la película de Coco, que no vamos a hacer un análisis psicoanalítico de la película. No es eso de lo que se trata. Si les interesa pueden ir a ver ese tipo de cosas, por ejemplo, al canal de mi amigo Matías Tabil. En realidad, esta película solamente la traigo a modo de ejemplo. Quiero mostrarles con un ejemplo cómo opera clínicamente el problema de la inexistencia del otro. Bueno, en principio tendría que decirles que la película habla sobre la historia de una pareja de jóvenes americanos, Jenai y Riley, que viajan en unas vacaciones, ellos juntos, hacia Islandia. Desde el principio en el guión se va viendo, cuando ellos van conociendo distintos lugares de Islandia, cómo se empieza a hablar de la idea de una época anterior en Islandia, donde las cosas eran más simples y eran más sencillas y eran más naturales. Lo interesante de la trama es que después de un día de visitar algunos lugares turísticos de Islandia, por la noche, a las 3:24 de la mañana, ella se levanta y mira por la ventana. Y cuando mira por la ventana ve una luz bastante extraña en el horizonte que parece que hace como un efecto sobre toda la isla, y en ese momento ella se duerme. Al otro día, cuando salen de la habitación del hotel, directamente ya no encuentran a nadie. Empiezan a caminar por las calles de la ciudad y se encuentran con que está absolutamente vacía. Es muy interesante que lo primero que observamos en ambos personajes es una gran cuota de desconcierto, ¿no? Sin saber qué es lo que está pasando, y por otro lado, muchísimo miedo. Ellos se dan cuenta que no hay nadie en la isla, en el sentido de que no queda nadie más en la ciudad, pero también cuando llaman a sus parientes de Estados Unidos, a sus amigos de Estados Unidos, a la mamá de ella y otros personajes, también se dan cuenta que no atienden. Miran por la tele y se dan cuenta que no hay nadie transmitiendo y que tampoco hay nadie en internet. Es decir, los personajes caen en cuenta que todo el mundo ha desaparecido excepto ellos dos. Ella, Jenai, rápidamente se empieza a cuestionar sobre si esto es el apocalipsis, o de alguna manera ellos fueron seleccionados, o se trata de algún tipo de intervención divina. Lo cual vemos en el personaje que empieza a verse en ella un perfil relativamente religioso. Cuando ella le plantea a Riley estas preguntas, él abiertamente responde que no lo sabe, que no sabe qué pasó. Pero lo que deberían preguntarse, y acá se vuelve interesante cómo ya se empiezan a despegar los dos personajes, lo que deberían preguntarse es qué hacer al respecto, qué hacer ahora, más allá de qué fue lo que pasó, qué hacer en este momento. Así, en esta situación relativamente confusa transcurren los primeros 2 días. Pero al tercer día despiertan, y es ahí cuando vemos la primera reacción ante la inexistencia del otro. Es decir, la reacción maníaca con la sensación de que pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces, por ejemplo, andan por toda la ciudad, agarran comida, roban comida, se prueban la ropa de los lugares, se la sacan, se la cambian, agarran unas camionetas que tienen ahí y cada uno agarra una camioneta. Es decir, todos jugando con la fantasía todo el tiempo de no tener que pagarlo, ¿no? Que en el caso de esta película es cierto, ellos no tienen por qué pagarlo porque ya no hay nadie más en el mundo. Es interesante porque uno como espectador entra de alguna forma en la misma fantasía y se pregunta qué haría uno si no hubiera nadie más, ¿no? ¿Qué sería lo primero que uno haría? ¿Qué
que en realidad la pregunta fundamental es ¿qué haría uno si pudiera hacer lo que quiera? Ahora, de manera muy rápida, esta actitud maníaca lentamente se va desvaneciendo, ¿no? Y ella vuelve a preguntarse si se trata de algún tipo de prueba, si se trata de una prueba de fe en el sentido de las pruebas de Job, ¿no? Ustedes se acordarán que Job era un creyente y entonces el diablo le pregunta a Dios si no se tratará más bien que Job solamente lo alaba porque Dios le da muchas cosas buenas. Y entonces Dios le dice, bueno, si querés probar, andá y poner algunas pruebas para ver que sigue creyendo en mí. Entonces le destroza la familia, le destroza la vida, bueno, esas cosas que hace el Dios del Antiguo Testamento. Entonces ella se pregunta si no se tratará de una prueba de fe, de una prueba como las de Job. Cada vez es más evidente a medida que va avanzando la película la respuesta religiosa que ella le da al problema, ¿no? Y cómo cada vez más la va gobernando un talante realmente melancólico, y cómo ella se va sintiendo cada vez peor con el hecho de que no hay respuesta, ¿sí? O sea, la gente ha desaparecido y no hay nada, no hay sentido y tampoco sabe por qué. Él, Riley, en cambio, le propone siempre, uno lo va viendo a lo largo de la película, cómo él intenta constantemente proponerle una respuesta creativa, ¿no? Literalmente en un momento, por ejemplo, le dice que estamos tú y yo, podemos crear el mundo, ¿no? Se lo dice abiertamente. Pero ella, cuando él desarrolla este tipo de propuestas creativas, siempre le recuerda, estamos solos, ¿no? Se refiere en un nivel muy concreto a que están ellos dos solos, pero me parece que la frase puede leerse también en un sentido abstracto de no hay nadie más que nosotros, o sea, no hay nada más allá, o decir abiertamente, no hay Dios. Hay un momento donde ella se encuentra con una estatua en la puerta de una iglesia, y ella le cuestiona a la estatua si es obra del Dios, de su Dios, si es obra del Dios de la estatua, o si es obra del Dios de ella, ¿no? ¿Por qué ocurrió todo mientras ellos estaban ahí, por ejemplo? Si de alguna manera eran elegidos, ¿no? Lo que quiero que noten es cómo todo el tiempo ella insiste en una búsqueda de sentido. Él todo el tiempo, como les decía, trata de animarla, trata de empujarla, y ella cae siempre en este lugar melancólico. Siempre con una actitud pseudo-realista, ¿no? Ella tratando de decirle como si él fuera una especie de iluso, que cree que las cosas van a estar bien, y ella con una actitud pseudo-realista diciéndole que están solos en el mundo, que no hay nadie más. Nunca olviden que siempre un pesimista se presenta como un realista, no como un pesimista. Entonces un pesimista te va a decir siempre, yo no soy pesimista, yo soy realista. Un ejemplo concreto de esta cuestión creativa en él es que por una situación de que se empieza a acabar el agua, él construye todo un sistema para que puedan tener agua en la casa, y mientras tanto ella se va manejando en la camioneta escuchando audios de cuando él la invitó al viaje o de las amigas de ella, que en ese momento ya estarían muertas, y se va llorando y manejando. Hay un punto de quiebre en la película que es cuando aparece otro personaje, que parece que es otra persona que estaba en la isla y también sobrevivió, que es un personaje que se llama Niels, y Niels tiene una postura interesante porque es como si fuera un punto intermedio entre los dos. Es decir, por un lado tiene este talante como religioso melancólico que tiene ella, y por otro lado tiene una actitud un poco más creativa en el sentido de cómo la tiene Riley. Este personaje solamente vive una noche y después se muere cuando lo encuentran. Y Niels le dice un par de cosas interesantes a Jenai en ese punto. Y es que, por ejemplo, le dice que el mundo es mundo. El mundo es el mundo y no lo podemos culpar por no comportarse como nosotros creemos que debería comportarse el mundo. Entonces, cuando él le dice justo eso, ella me parece que cae en un lugar claramente melancólico y dice, bueno, entonces nada importa, ¿no? Porque no se trata ni siquiera de si Dios existe o no. Si Dios existe, incluso si existiera, nos ha abandonado, le dice ella a él. Y ahí es cuando Niels le expone una pregunta realmente muy interesante, que es que la pregunta por la existencia de Dios, o sea, si Dios existe o no existe, es realmente una pregunta intrascendente. ¿Por qué? Dice él. Porque si hay un plan, nosotros estamos predestinados a encajar en ese plan. Y si no hay ningún plan, entonces estamos solos nosotros en nuestro sustento y no hay ninguna mano gloriosa que nos va a venir a sostener, ¿no? Es un poco la propuesta de Niels, en el sentido de que al fin y al cabo da lo mismo, da exactamente lo mismo. Es una pregunta irrelevante, que también es algo que le plantea todo el tiempo Riley a ella, como cuando ella pregunta en torno del sentido, él vuelve a insistir varias veces con que en realidad esa pregunta es relativamente irrelevante. Para que vean a qué me refiero con que después de la conversación con Niels, Jenai pierde gravemente el sentido. Cuando Niels muere,
Riley lo quiere enterrar. Y ella le dice que enterrarlo no tiene ningún sentido. O sea, que da lo mismo enterrarlo abajo de la tierra o dejarlo ahí en el pasto. ¿De qué sirve enterrarlo si ya nada tiene sentido, ya todo da igual? Y él le dice algo muy interesante, le dice, bueno, es que nosotros enterramos a los muertos. Como volviendo siempre a este punto donde ella ve claramente una pérdida de sentido, él evidentemente no la ve. Ella todo el tiempo busca respuestas. Sostiene, por ejemplo, que una situación tan particular como esta, es decir, que todos los humanos aparezcan y queden dos, no puede ser un error celestial. Y él lo que le responde es que en realidad él nunca dijo que fuera un error. Lo que él está diciendo es que no importa. Creo que esa es un poco la propuesta de él. Que nada de todo eso hace sentido. Pero no importa, ¿no? Que igualmente pueden vivir una buena vida. Esa es la propuesta que él generalmente le pone sobre la mesa a ella. Y bueno, ya llegando hacia el final de la película, ella está frecuentemente en la computadora revisando si le llega o no le llega algún email de alguien. Y en un punto le llega un email, ella se sorprende, se acerca con un montón de expectativa a la computadora y ve que fue un email que le mandó Riley. Un email sobre una aurora boreal, también en este sentido como tratando de animarla y de ponerle algo de sentido a la situación que él sabe que a ella le preocupa tanto. Para mí es en esa escena cuando ella ve el mail que le mandó Riley que se quiebra completamente. Es decir, que ahí cae realmente en cuenta de que no hay nadie más que él y entonces destroza la máquina de agua que él había construido, le deja unas fotos que él sacaba porque él sacaba fotos con una cámara que tenía, ahora les voy a hacer un comentario sobre eso, le deja unas fotos reveladas sobre la mesa, va a un lugar en el que habían estado juntos y se suicida directamente. Cuando él encuentra las fotos y ve la máquina destruida, se da cuenta, la va a buscar, la encuentra muerta, trata de suicidarse también y no puede. Algo le impulsa, tiene que salir del agua, él no se puede ahogar, sale, retoma la camioneta y vuelve. Y en ese camino de vuelta es cuando termina la película. El punto interesante de la fotografía, por el cual creo que la película tiene su título, ¿no? Porque bokeh en realidad significa en japonés desenfoque, ¿no? Y es algo que se usa mucho en fotografía, es que él lleva al viaje una vieja cámara de fotos. Hay una escena muy inicial donde ella le insiste en que le permita regalarle una nueva cámara de fotos. En el sentido de que la cámara que él tiene es una cámara muy antigua, realmente muy vieja. Y entonces él argumenta que en realidad no quiere una computadora que corrija la toma. Lo que él quiere es capturar el momento. Y ahí le dice algo que va a ser clave para el desarrollo del personaje durante toda la película. Y es que él sostiene que se siente muy bien porque está capturando algo donde todo es maravilloso, donde no hay nada malo. Y él rápidamente se explica porque dice, en realidad, si hay una imperfección, porque siempre hay una imperfección en la foto, está bien. Esa imperfección no es algo malo. Me parece que es una forma muy clara de expresar lo que después sucederá en el resto de la película. Entonces, lo que quiero que vean con este ejemplo es cómo frente a la inexistencia del otro, es decir, frente al hecho de que sucedió una situación sobre la que nadie sabe y nadie puede explicar, dos seres humanos quedan absolutamente solos y por fuera del cuidado de Dios, hay dos actitudes completamente distintas. Es verdad que Jenai se melancoliza, cae en una especie de nihilismo total donde ya nada tiene sentido. Es verdad que le cuesta seguir adelante y piensa que si ya no hay Dios, entonces ya todo da igual. Pero por otro lado tenemos el ejemplo de Riley. Es decir, para él también ya no hay Dios, para él también la cosa no tiene sentido y aún así eso no le impide proponer una respuesta creativa frente al problema. Entonces, cuando ustedes me plantean que si el fin de análisis tiene que ver con la inexistencia del otro, eso puede generar una melancolización en el paciente, una especie de nihilismo en el sentido de que ya no hay nada, es verdad, pero porque en realidad no hay nada. Ahora, esa nada también puede ser una nada creativa. Es decir, el paciente puede darse cuenta que aquel saber, que era el saber del otro, que sostenía la neurosis, no es tal cosa, no es saber y no hay otro, y entonces puede proponer una respuesta creativa a la cuestión. No necesariamente creer que su vida termina absolutamente en el momento en que el otro no existe. Bueno, espero haber sido claro, espero que el ejemplo se haya entendido. Como siempre les pido que acá abajo me dejen todas sus dudas y comentarios, y nosotros nos vemos en un nuevo video del canal. Que estén muy bien.